Gracias a la profesora Laura Smith por la invitación y gracias también por haber escogido este tema en un periodo tan difícil de la vida social venezolana. Aunque es muy difícil que un país viva siempre en paz, hay cosas que realmente resultan más difíciles de llevar, ¿no? Tal vez no tanto como la que pasaron los judíos, los gitanos, los testigos de Jehová y algunos otros grupos religiosos en la época nazi, pero sí estamos en un país donde hay un antagonismo que constituye realmente digamos que tiene el estrellato, la parte protagónica del elenco. Un país rico donde el saqueo, el robo, la traición a la patria, el desdén por la vida humana y por los derechos han hecho de nuestra Venezuela un sitio realmente poco menos que invivible, en verdad, ¿no? Sabemos que hay un éxodo, sobre todo de gente joven, calificada, que se está yendo del país, pero siempre queda aquello de qué es lo que puede hacer el Señor o cómo vivo yo. Yo siento que tiene un retorno todavía, ¿no? Sí. Pero es que Ajá. el micrófono es pero Este es sí, ya, okay. Que tiene un espíritu de contradicción. Gracias, Luis. A ver. Muy bien, gracias. ¿Y qué es lo que puedo hacer, que puede ocurrir, no? La inseguridad, gracias a Dios que tenemos hoy en día la tecnología digital, los celulares. Cuando uno está criando, uno siempre está pendiente si los muchachos han llegado a casa. Ahora la cosa va muy par, ¿no? Mano a mano. Mi hijo siempre dice, me llamas cuando llegues a la casa. Ya mi mamá está en la casa y la pregunto, ¿y tu esposa está en la casa? Y estamos en eso, ¿no? Y uno necesita esa tranquilidad, esa tibieza especial que le da la confianza en Dios y la fe en Dios a uno. Y había escogido el texto del primer libro de los Reyes, capítulo 19, los primeros 18 versos que ustedes conocen bien, y que habla de Elías, Tisbita, el profeta originario de Galaad, y que nos muestra en verdad que a pesar de que Dios pueda darle a uno, digamos, sorpresas agradables y uno pueda demostrar poder de parte de Dios, se encuentra en una situación muy difícil, una situación que lo hace estar emocionalmente exhausto. Y a veces cuando uno busca de Dios, uno quisiera que ocurriera como las imágenes de la Biblia, e inclusive de la literatura antigua, pero sobre todo de la Biblia, y también en tiempos modernos lo que es el cine le hace a uno pensar o creer que es el poder de Dios, ¿no? Buena parte de lo que nosotros conocemos de la figura, la representación humana de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver con las cortes reales, con el boato de las cortes, y eso está muy metido, engranado dentro de uno, y uno siempre piensa que va a haber una demostración de gloria y de poder. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre cuando después de una demostración de poder uno se siente inerme, se siente indefenso, se siente débil, ¿no? Y entonces quiero otra vez que ocurra aquel portento, como los discípulos de Jesús que pasando por un pueblo en Samaria y habiéndoles negado los samaritanos alojamiento y comida, le preguntaron a Jesús, ¿vas a hacer ahora que llueva fuego del cielo? Nosotros quisiéramos tener ahora unos cañones láser como de la guerra de las galaxias a veces, ¿no? En el tráfico, o con los malandros, o con los funcionarios corruptos, pero no ocurre así la cosa. Y ustedes recordarán, en el capítulo 18 está aquella escena portentosa donde Elías, invocando la presencia de Dios y extremando la circunstancia, inclusive echando agua donde está la pira, donde va a arder el holocausto, logra que el Señor muestre su poder.
o el Señor muestra su poder, y a partir de allí comienza una persecución de aquellos 450 profetas de Baal, y Él no los perdona, los degüella. Así que podría sentirse en la cumbre del poder en ese momento, porque ha logrado algo que ningún otro profeta aparentemente había logrado. ¿Qué cosa es esa? ¿Cómo Dios se hace presente? Además, se burla de Baal, peguen gritos. Recuerden que ellos se zanjan con lancetas con el dolor y el frenesí. Me parecen algunos evangélicos que creen que gritando, pegando gritos y haciendo maromas pueden lograr el favor de Dios, ¿no? Y a ver si se despierta el Señor, que es lo que quiere decir Baal, pero nada de eso ocurre. Así que Él tiene esta manifestación de poder que en el estudio de la religión se llama cratofanía. Aprendan esa palabra para que asuste a su pastor. Le dice: pastor, usted ha visto una cratofanía. Y cuando su pastor vacile, usted le dice: ajá, yo sé lo que es eso, ¿no? La manifestación de poder. Ahora, ¿qué lleva a esa demostración de poder y luego a aquel sentimiento tan contradictorio, ¿no?, que tiene Elías? En la saga de Elías y Eliseo, cuando hablamos de saga estamos hablando de una serie de leyendas o de historias, si ustedes prefieren, de estos dos profetas portentosos en el siglo IX, en el 800 y tanto antes de la era cristiana. Y cuando Elías ve esta manifestación de poder y con aquella seguridad de que Dios va a actuar y va a hacer algo realmente terrible a aquellos profetas, ve entonces una enorme contradicción. Y esa contradicción de poderes lo lleva a la desesperación. Y eso le ocurre a uno a veces. Tal vez no tendremos esa demostración de poder haciendo llover fuego del cielo y esas cosas, pero con frecuencia nosotros decimos: el Señor respondió, el Señor me dio esto, el Señor hizo aquello. Y eso es el pan nuestro de cada día entre cristianos, ¿verdad? Y entre personas que tienen fe. Pero luego viene a aquella cosa terrible que es el miedo ante el poder humano. Y eso es una contradicción y eso opera en nosotros. Servir a Dios no siempre conduce a la placidez del paraíso. Servir a Dios no es un camino de rosas y esperanzas y cosas lindas y bellas. ¿Qué ocurre? De vez en cuando, en ocasiones, servir a Dios no siempre conduce a la placidez del paraíso. Y entonces la furia, la arrogancia, el sentido, el deseo de venganza de Jezabel, la fenicia, llega a tocar a Elías. ¿Cómo puede ser que un hombre en quien el poder de Dios se manifieste de una manera tan inequívoca, de pronto tenga miedo y quiera huir? Y hay varias cosas. Primero, este hombre sabe que esa mujer es malvada, es perversa. Y unos cuantos capítulos más allá, en el 21, está la historia tristísima de la viña de Nabot. Y uno puede ver la vacilación del rey Acab, o Ahab, como quieran decirle, que no se atreve a quitarle la propiedad a aquel hombre, porque él es israelita. Él sabe que la propiedad es la herencia, así como la recibió Nabot, es la herencia para sus descendientes, también su medio de sustento. Este es un periodo totalmente agrario, pues si no tienes tierra eres el sirviente o el esclavo de alguien. Y él lo entiende, pero la mujer le dice: bueno, ¿y acaso que tú no eres rey? Ay, sí, el reyecito. Mira el nené. No, hombre, yo te voy a solucionar eso, muchacho. Nabot paga con su sangre y Elías no se calla por eso. Así que servir a Dios no siempre conduce a la placidez del paraíso. Y Elías Tisbita, frente a aquella cosa terrible con que lo amenaza Jezabel, siente temor, siente miedo y desesperación. ¿Cómo puede alguien tener el favor o el poder de Dios para hacer un portento, algo tan grande? Y cómo aún así el enemigo, aquel que hace sufrir, aquel que es injusto, no desaparece.
Nosotros no sabemos qué pensó Elías sobre Jezabel exactamente en ese momento, pero tal vez sentiría que Dios podía haberla hecho degollar a ella también. Qué estorbo de mujer. Y qué hombre tan terco, tan bruto y tan infiel, Acab, que desde el punto de vista político es un tipo brillante en su momento, relativamente. Es un hombre que sabe aliarse, que sabe pelear. Y sin embargo, tiene en la casa, tiene en su cama la podredumbre de la idolatría. Poner los ojos en los ídolos y sobre todo poner los ojos en el primero y en el principal ídolo que tiene, que es su mujer, Jezabel. Con el nombre de Jezabel ocurre lo que ocurre con el nombre de Nerón, que nadie se lo pone a sus hijos, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Hay cosas extrañas por ahí, ¿no? Si hay muchachos que le han puesto Spider-Man y Superman, de repente alguien le pone Jezabel, pero yo no conozco ningún caso. O Nerón. Nerón se le pone a los perros, ¿no? Que no se merecen eso, ¿verdad, Laura? Que no se merecen los perros, lo llaman Nerón. Nosotros somos canófilos, o si quiere, perrófilos. Así que nos parece una ofensa llamar a nuestros amigos Nerón, ¿no? Así que servir a Dios no siempre conduce a la placidez del paraíso. Y en Jezabel operan la furia, la arrogancia y la venganza. Ahora, hay un caveat, una precaución aquí. Y es que, aunque nosotros nos ponemos del lado de Elías y pensamos que somos la persona recta y virtuosa, fiel a Dios, no adoramos ningún ídolo, creemos que estamos a salvo de eso. Yo les tengo una capsulita especial para bajar nuestra arrogancia, que es Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Cuando uno lee lo que es el fruto del Espíritu y tiene aquello y tú empiezas a chequear a ver qué tienes y qué no tienes, y a veces tienes un poquito de aquí y no tienes aquello, uno se da cuenta de lo imperfecto que es. Menos mal que la gracia de Dios opera en nuestras vidas. Así que también nosotros debíamos estar atentos a que no hubiera en nosotros no la furia que se puede producir en un momento, sino a lo que conduce a la arrogancia, al deseo de venganza, porque eso es muy humano, sobre todo en estos tiempos, sobre todo si tú has sido víctima además de algún malandro, de algún funcionario corrupto, de la desesperación, si eres de las personas que hace colas durante horas interminables. Recuerdo, creo que fue la semana pasada, por una de esas colas interminables que hay en el Paraíso frente a Central Madeirense, y estaba una mujer cayéndole a golpes y por el color de lo que tenía puesto me pareció que tenía un uniforme, y la mujer dándole sabroso al hombre allí, ¿no? Llena de furia. Y uno se pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Y por ejemplo, a mí la gente me dice, ¿qué vamos a hacer, pastor? Y yo le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aparte de orar, ¿qué hemos hecho? Hemos marchado, hemos firmado, hemos dicho todo, le hemos dicho a la gente la verdad, le hemos dicho a los hermanos que idolatran a los líderes políticos que ese no es el camino también, no podemos hacer nada más. Pero también nosotros nos podemos llegar de esa arrogancia, de creer que solamente Dios nos hace caso, que Dios está de nuestro lado, como cuando dos países que se supone cristianos, cada uno en su momento tiene capellanes que están bendiciendo las armas y bendiciendo a los soldados, no solo para que no los maten, sino también para que no pelen al enemigo cuando le disparen, ¿no? Así que tenemos nosotros que tener cuidado, no tengamos también en nuestro desaliento, nuestra indignación también, no tengamos ese arrebato de arrogancia, de deseo de venganza. La reacción de Elías Tishbita ante la idolatría es de indignación e implacabilidad. No perdona a los sacerdotes de Baal. Una vez que están reunidos junto al arroyo y está dispuesto a degollarlos a todos, imagino que tendría ayuda, porque una sola persona degollar a más de 400 personas es un trabajo ímprobo, ¿no? Y muchos de ellos a lo mejor pedirían clemencia o perdón. Él no tiene clemencia, no tiene perdón en absoluto. Es una cosa opuesta totalmente a lo que dice Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? Así que él siente esa indignación
Y esa indignación lo lleva a ser justiciero. Y lo hace, además. Ahora, si estamos defendiendo la causa del Señor, si estamos contra la idolatría, si estamos llevando y arrinconando a nuestros enemigos al rincón y los destruimos, aparentemente eso no produce paz, ni contento, ni armonía en absoluto. Y luego viene la amenaza de la reina. Miedo, desaliento. ¿Qué pensaría Elías? ¿Cómo puede ser? Si el Señor está conmigo, si yo he visto el poder del brazo del Señor, ¿cómo puede ser que ahora esta mujer, esta sinvergüenza, esta idólatra, esta fenicia, esta cabeza de ñame, se atreva ahora a amenazarme a mí? Y me puede quitar la vida, y puede hacerlo, porque yo sé lo que ella es capaz de hacer. Y su marido que teme a Dios, no la va a detener, además, ¿no? Así que él siente indignación y es implacable, pero ante la amenaza de la reina tiene miedo, siente ese desaliento, esa propia debilidad. Soy inadecuado. Y eso es muy humano. ¿En cuántas ocasiones uno, frente a una situación difícil, no solo de amenaza, inclusive cuando tiene que hacer algo y uno siente que no es apto para tal cosa, uno siente pánico? Alguien que tiene que hacer una presentación en público, tiene que cantar o actuar o qué sé yo, y de repente se paraliza, no puede hacerlo. Yo recuerdo, aunque no se puede comparar con esto, yo recuerdo que cuando era estudiante de seminario, el 1 de diciembre pasé en el seminario, hicimos un servicio extraordinario con música y teníamos coro y montamos una cantata de Bach, y yo estaba muy contento y me pidieron que cantara un aguinaldo venezolano y yo lo hice, y alguien me prestó un 4, estábamos hablando de Ohio, y alguien sacó un 4 y me prestó un 4 y comienzo, y a mitad de camino, ¿saben qué ocurrió? Se me olvidó. Así que les dije y me senté, y por supuesto aquella fue la cómica del siglo, ¿no? Dios tiene su manera de mantenerlo un humildito a veces. Pero el miedo puede paralizarlo a uno, puede desalentarlo. Yo no puedo hacer esto, tengo un nuevo empleo, tengo una nueva obligación o responsabilidad. O cuando me voy a casar. ¿Quiénes aquí han sentido miedo cuando están a punto de casarse? Vamos, no me digan que por algún momento no pensaron, wow, esto es de verdad, esto es real, ¿no? Así que esas cosas pueden ocurrir, no podemos tener desaliento, podemos sentir temor, eso es muy humano, y este gran hombre de Dios lo sintió. Pero indistintamente de cuál sea la actitud de Elías y lo que él siente, la mano de Dios está presente de todas formas. Lo primero, ahí está el sustento. Dios lo nutre de manera milagrosa. Una torta de pan recién cocida para aquel hombre muerto de hambre y de miedo. El pan recién hecho es tan sabroso, ¿verdad? ¿Han hecho alguna vez pan de pita en un sartén o a la brasa o algo así? Cuando el olor de la leña se mezcla con el olor de la harina tostada, eso es extraordinario. Así que este hombre es sustentado de manera milagrosa, pero entonces recibe un oráculo. Dios lo manda a salir de allí bajo ese arbusto de retama, a ir a un sitio muy lejos. Ahora bien, hay toda una simbología aquí, porque él anda durante 40 días con sus noches y va al monte Horeb, que es el monte de la gran revelación de Dios al pueblo mediante Moisés, al pueblo de Israel, por boca de Moisés. Así que Elías hace una gran peregrinación para ir a ese sitio santo, que está fuera de los dominios de Israel. Y
A veces, mis hermanos, nosotros necesitamos eso. Tal vez ustedes no lo han pensado así, pero podrían sentir que cuando ustedes van el domingo en la mañana a la iglesia, y espero que lo hagan con regularidad, eso es como una peregrinación. Ustedes saben que en las peregrinaciones las personas van a un sitio sagrado para encontrarse con Dios, para que haya una manifestación de lo divino. A veces los cristianos van a la iglesia porque es el sitio donde ven amistades. De hecho, una persona recién llegada no siempre se siente a gusto, pues los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Hay unos que socializan demasiado, o puede ser porque les gusta mucho la música o les gusta la predicación, pero ¿cuántas veces nosotros decimos voy al lugar sagrado, al lugar de encuentro con Dios? Ahora bien, los cristianos decimos y sostenemos lo que Pablo dice a los Corintios en sus 2 cartas, que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Pero siempre hablamos de un lugar sagrado, porque en ese sitio y en el momento en que llegamos se produce algo en nosotros que dice, este tiempo es el tiempo de siempre, pero ahora es sagrado. Este sitio es el sitio de siempre, pero ahora es sagrado. Y lo que lo hace el sagrado es la intención de mi corazón. Y el hecho de que Dios asienta también, desde su infinita bondad, en considerarme como alguien que puede estar en su presencia. Cuando Moisés fue a ver qué ocurría con aquel espino que estaba ardiendo sin quemarse, y llegó a esas partes donde estaba el espino ardiendo, oyó una voz que le decía que se descalzara, aparte de llamarlo, porque era tierra sagrada, ¿no? Que es algo muy del Medio Oriente. Y eso ocurría en las cortes también del Medio Oriente. Las personas se quitaban los zapatos inmundos y entraban descalzos ante la persona del soberano. Y eso ocurre, por ejemplo, en la India. Tú entras a un templo, tú te descalzas. Y yo recuerdo que hace muchos años, en el 97 fue eso, estando en la India, visitamos en un pueblo que no tenía ni electricidad en esa época, se llama Purnea, y fuimos a ver una iglesia de los hermanos en Cristo de mi denominación recién construida, y para sorpresa mía, cuando entramos, antes de entrar, nos pidieron que nos descalzáramos. Yo no sé si eso ocurre en todas las iglesias, pero en ese momento, en ese pueblo que era un caserío y muchas granjas, nos pidieron que nos descalzáramos. Y las mujeres jóvenes solteras de la congregación nos lavaron los pies y después nos pusieron una guirnalda de flores y hojas. Nos veíamos de lo más precioso nosotros con toda esa parafernalia puesta. Es decir, lo inmundo no entra a donde está la presencia de Dios. Y podríamos pensar que tal vez no sea esta peregrinación de 40 días al Monte Santo, al Sinaí, a Horeb de Dios, pero lo que hace santo un lugar es la presencia de Dios. Ahora tú dices, Dios está presente en todas partes, pero hay una intención del corazón, de lo más íntimo de nosotros en estar en la presencia del Señor. Y eso puede ocurrir en tu casa, ocurre en el lugar de culto, en la iglesia, o en cualquier sitio donde tú sientas, no sé si ustedes han experimentado eso, que Dios te empuja a un sitio porque allí es donde te vas a encontrar con Él. Cuando uno está recién enamorado y se consigue la primera vez o las primeras veces con su enamorada, o las mujeres con su enamorado, y va a salir juntos por primera vez, eso es como una peregrinación del corazón también, ¿no? Uno se entusiasma, uno está casi que flotando en las nubes, etcétera, ¿no? Ahora imagínense estar en la presencia de Dios, algo mucho más trascendente, porque se supone que ocurre algo que va a transformar la vida de uno. Así que Elías marcha durante 40 días de preparación sagrada al monte de Horeb. Y allí ocurre entonces
una auténtica cratofanía. ¿Qué es lo que es una cratofanía? Una demostración de poder divino, una teofanía de Dios, una epifanía, una también manifestación divina, una ontofanía, cuando el ser de Dios se manifiesta. Y eso lo han inventado los religiosólogos, eso no existe, para complicarle la vida a uno. Pero es una cratofanía. ¿Cuál es la primera manifestación de poder que ve Elías? ¿Recuerdan? ¿Cuál es? Es un viento fuerte, un huracán que abate los árboles. Siempre los seres humanos asociamos los fenómenos naturales y las catástrofes con el poder y con la ira de Dios. Pensamos que Dios está bravo y por eso ocurre, o el terremoto, o la inundación, o el deslave, o los tornados, qué sé yo, qué otra cosa, ¿no? Bueno, tenemos ese sentido trágico de la cratofanía. Pero aunque la Escritura dice que Dios ocasiona esa tormenta y ese huracán, dice que Dios no está en ese viento, en esa varaunda, en ese tormento. Y debe haber estado impresionado Elías. Yo nunca he estado en un tornado, Dios nos guarde a todos, pero recuerdo en el último año en que vivimos mi familia y yo en Ohio, mientras asistía al seminario, que hubo una advertencia de tornado y no teníamos un auténtico sótano, sino medio sótano, ventanas que daban hacia afuera, y metimos a los niños en una bañera y los dejamos que se agacharan si venía el tornado. Estábamos desprotegidos en realidad, aparte de la fe que teníamos en Dios. Recuerdo que salía con mi vecino Philip, que era mi compañero de estudio, y él decía, dicen que eso se siente como un tren de carga. ¡Wow! Yo veía el cielo gris y todo aquello. Bueno, yo no quiero una cratofanía de eso. Y este hombre está solo allí viendo aquella cosa terrible. Pero Dios no está en ese huracán. ¿Qué ocurre luego? ¿Qué viene? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué ve? Comienza un ruido indescriptible y todo comienza a menearse y a moverse y las paredes de la montaña a crujir y hay un gran sismo. Ahora, eso es para asustarlo a uno, de verdad. Yo recuerdo en el sismo del año 67 que las calles, me encontraba visitando a un tío mío que vivía en el cementerio, y yo recuerdo que las calles eran como las sábanas de la cama de uno cuando la sacude, eran ondas. Recuerdo los postes, cómo se meneaban, los carros, cómo chillaban, y después cayó una lluvia y luego comenzamos a oír de los edificios que se habían caído. Fue terrible, todo el país estaba sobrecogido del horror. Este hombre está solo allí. Y hay aquel terremoto producido por Dios. Pero Dios no está en el terremoto. Así que no es esa gran demostración de poder donde está la presencia de Dios. También comienza un gran fuego, terrible, espantoso. El incendio más grande que yo he visto ocurrió en el centro cuando yo era un niño. Y yo estaba asombrado. Porque los edificios, ¿cómo se habrá sido terrible que los edificios de mampostería estaban ardiendo? Y los bomberos no podían apagar aquella cosa y los fuegos eran gigantescos, las llamas. Y una vez, estando soltero, estaba mi abuela Teresa viva y la casa que colindaba con nosotros al fondo era una carpintería, tenían mucha madera y se incendió. Y cuando las llamas estaban cerca, pues decidimos irnos a la calle, pero no sabíamos. ¿Saben qué agarré yo y me llevé, aparte de la cartera? Mi violín. Uno hace las cosas más irracionales del mundo, ¿no? No agarré más nada, agarré el violín. Y mi abuela orando en ese momento y lograron dominar, pero es espantoso. Un incendio es algo tan destructivo como una inundación, como un terremoto. Y Elías está viendo aquella demostración de poder del Señor. Pero Dios no estaba en el fuego. Basándonos en las imágenes del Nuevo Testamento, siempre pedimos, Señor, envía tu fuego. Bueno, yo preferiría que fuera otra cosa, ¿no?
Estamos tan llenos de esas imágenes cratofánicas del poder de Dios. Algunas a semejanza de los reyes en su boato, suenan las trompetas, suenan los tambores, la corte está vestida con gran regalía, aquel boato, y no te puedes acercar al rey porque es un ser divino. Y nosotros tenemos esa imagen infantil de Dios, la hemos heredado de la Biblia y últimamente de Hollywood también, ¿no? Que representan a los seres poderosos dando saltos increíbles. ¿Cómo se llama la última película taquillera? El Capitán América, ¿y qué? Y en 4DX ahora, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Pero algo así poderoso. Yo vi la de la Guerra de las Galaxias porque fíjense esto, yo llevaba a mi hijo al cine cuando era niño, ahora él lleva a su papá al cine. Y me llevó a ver aquella cosa, y sí, claro, le menean a uno el asiento, y al principio se siente medio mareado, le echan agua le echan agua en la cara, todo aquello. Bueno, es una especie de cratofanía fílmica. Pero uno cree que Dios se manifiesta de esa manera, y en su imaginación preferiría, en verdad, que Dios llegara en una gran nave planetaria y abriéndose las puertas salieran aquellas hordas gigantescas de ángeles y tomara venganza. Pero de acuerdo al modelo que tenemos en el primer libro de Reyes con Elías, no funciona de esa manera. Y entonces ocurre algo inusitado. Hay una suave brisa, o como otra traducción dice, un silbo apacible. Como ahora cuando hace calor y estás junto a una ventana y de repente te pega una brisita y tú dices, ¡ah, qué rico! Está soplando la brisa fresca, ¿no? Un silbo apacible. ¿Cómo puede ser que el Dios que puede hacer todos esos portentos está presente en el silbo apacible, en la brisa suave? Ahora, si estamos atormentados y tenemos miedos como tenía Elías, indignado y tenía esa tormenta adentro, ¿cómo puede ser? Y el poder, y la ruina, y la muerte, y la persecución, y el fracaso, y el triunfo, y la victoria, y la venganza. Esa es una sopa horrible de tomarse, ¿no? Ese es un cruzado terrorífico de muchas cosas, una sopa letal. Así vivimos nosotros, con una sopa letal donde nuestros pensamientos, las emociones, todo se mezcla y pareciera reproducirse. Mi imagen, cuando le explico a la gente lo que significa meditar cristianamente, es que los pensamientos o la mente nuestra es como un gran corral de chivos donde todos los chivos están saltando de un lado para otro y ninguno se está tranquilo, ¿verdad? Pero no, la suave brisa, el silbo apacible es la auténtica teofanía, la auténtica manifestación de Dios. Y cuando decimos manifestación de Dios, no queremos decir que solo Dios está presente en ese momento o está presente solo en ese momento. Queremos decir es cuando se revela o cuando nos ilumina o cuando delata su presencia o cuando nos permite, nos hace saber que estamos en la presencia de Él. ¿Y cuál es la actitud del desolado, del indignado? Fíjense en esto, se rinde. El hombre ya no tiene nada que hacer. Ya no puede hacer más nada. Así que está rendido. Está viendo aquel gran espectáculo en la montaña, él solo. Pero solo cuando su corazón desolado e indignado se aquieta, entonces entiende que Dios está en esa sensación inmensa de paz. ¿Qué hay en la suave brisa de Dios? Hay una íntima comunión. En esa íntima comunión con Dios, la indignación, la angustia, el miedo no tienen cabida. Todo el torbellino cesa. Parece un poco lo que ocurre en la historia del Señor Jesús en la tormenta en el mar de Galilea. Sus discípulos están pegando gritos, las olas están cada vez más altas, el cielo está negro y Jesús con una almohadita durmiendo allí. Así que necesitamos a Jesús durmiendo con una almohadita
O nosotros necesitamos dormir con una almohadita y es difícil. Es un regalo de Dios, es gracia de Dios, solo Él puede dárnoslo. Necesitamos esa íntima comunión donde la angustia, la indignación y el miedo no tienen cabida, porque las emociones se disuelven en su presencia. Y eso es algo fáctico, eso ocurre en la realidad. Cuando una vez que ha pasado todo tu torbellino y puedes haber expresado lo que tú quieras, si quieres agarras una almohada y la bates contra el piso, o si quieres te encierras en el closet, lo que tú quieras hacer. Pero tú te serenas, suspiras y simplemente le dices a Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Dios sabe que estás ahí, pero ahora tú estás voluntariamente en la presencia de Dios. Aquí estoy. Ocurre algo sobrenatural. Entonces Dios te hace conocer ese aspecto suyo que es apacible, la paz que está más allá de todo lo que nosotros podemos comprender y entender. Solo estás tú y está Dios. Pero es como una peregrinación, no importa dónde vayas, puede ser el baño de tu casa, el balcón de tu casa, un banco en el parque, o tal vez yendo en el metro en la mañana. Una vez que tú aprendes a estar en la presencia de Dios, estás colgado de un tubo, qué sé yo, por aquí te está empujando a alguien, por allá alguien te está metiendo el codo, todo aquello, y sin embargo, en algún momento dado, estás apaciblemente delante de Dios y solo están tú y Él. Eso puede ocurrir, y puede ocurrir en brevísimos segundos. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas y lo hagas a diario. Y tengas ese momento de íntima comunión donde tú no dices nada, porque esa es la otra cosa. Cuando ocurre esto, antes de que Dios pregunte, ¿y qué te pasa a ti, muchacho? Elías está callado, no dice nada. Así que callamos la casa de nuestra mente también delante del Señor. Aquí estoy, Señor. Y esperamos y el Señor hace. Dios es quien disuelve la contradicción de nuestra alma. Él lo hace. Es Él, no es uno, es Él. Claro, te puedes tomar una pastilla de Alpran si confías en eso, qué sé yo, lo que consigues. ¿Qué se consigue ahora? Otilo y malojillo, no sé. O gotas de valeriana. Pero eso no es lo que te trae la paz. La paz es una disolución de las contradicciones internas por la presencia de Dios. Esa brisa suave llega a ti. Así que ya lo que quieres no es poder, sino paz. Es una prioridad distinta. El Señor es quien hace y deshace. El Señor es quien hace y deshace. La misión no cesa. Elías tiene todavía días duros por delante. La suave brisa es solo la convicción íntima, nadie te la puede quitar y no puedes transferirla a otra persona. La convicción íntima de que todo está en manos de aquel que realmente reina, es quien tiene el poder auténtico. Aunque haya una reina malvada, histérica con poder, o un rey corrompido e idólatra, cualquiera que sea el poder, solamente en esa intimidad con Dios tienes la paz, y es cuando te das cuenta de que en verdad es Dios quien hace las cosas. Pero nadie dice que sea fácil. Es así. La escritura del lema de estas predicaciones, no temas, yo estoy contigo, me imagino que es la de Isaías 41, ¿no? Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Ahora, ¿tú crees eso? Tú necesitas leer esto a diario, entre otras escrituras. Una de las prácticas, ¿cómo les diría?, más útiles que yo he tenido y tengo en mi vida espiritual, consiste en escribir trozos de la escritura que me dan aliento, y en leerlas, y en escribirlas. Hay una conexión, brazo. ¿A qué edad aprendiste tú a escribir? Muy chiquito, ¿no? Brazo, movimiento, cerebro,
tu mente. Y si tú escribes eso y tú lo lees apaciblemente, no a la carrera como quien reza un Padre Nuestro haciendo brujería, Padre Nuestro que estás en los cielos, eso no funciona, ¿verdad? Pero si tú lo dices como si saborearas algo. Por ejemplo, si no tenías café durante una semana y tú eres cafeinómano y un día tienes café, te sientas, te deleitas, deja que ruede por tu lengua y tus carrillos y tu boca y aspiras el aroma. Bueno, lees la Escritura, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. Creo que la Reina Valera 60 dice te esforzaré, ¿no? Te esfuerzo. Te fortaleceré, también te ayudaré, también te sustentaré con mi diestra de justicia. Y repites esas palabras y haces que sean tuyas, ¿no? Y para concluir, podríamos repetir en nuestras diarias devociones parte del Salmo 37. Dice que no te impacientes a causa de los malignos. Dice que ocúpate, ¿cómo dice literalmente? No recuerdo exactamente. Dice el Señor hará, enderezarás tus caminos, mostrará tu justicia como bajo la luz del mediodía. Es decir, nosotros dejamos todo en manos de Dios. Hay una frase que viene del inglés y me gusta mucho, traduciendo sería algo así como, deja que Dios lo haga y déjalo entonces. A veces estamos tan atormentados por nuestras angustias que volvemos a agarrar la angustia y se va acrecentando, y volvemos a tomarle temor y se va acrecentando, y volvemos a tomar el odio y vuelve a crecer, y agarramos la envidia porque hemos dejado que la envidia carcoma el corazón nuestro y sigue creciendo. Deja que el Señor lo haga. Confía en el Señor, te apacentarás de su justicia. Vamos a hacer una pequeña oración y después yo quisiera que Luis nos dirigiera otra vez en uno de los cantos que hicimos al principio. Suspiramos un poquito, nos relajamos un poquito, cerramos los ojos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ese pan sabroso de tu Espíritu, Señor, que podemos saborear y tener cada día y nutrirnos, Señor. Nuestra fortaleza auténtica eres tú. Tú eres nuestra luz, nuestra salvación. No temeremos, Señor, porque tú nos sustentas día a día. Mándanos e iremos. Dinos qué hacer y lo haremos. Y en esta obediencia tenemos la bendición de tu presencia. En ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén.